Desde que tengo uso de razón, veo cosas extrañas, sombras, personas que otros no pueden ver. Cuenta mi madre que ella me enviaba a traer algo donde un familiar o vecino, y yo regresaba llorando porque veía o sentía esas cosas que me atormentaban. Un recuerdo que tengo vivo en mi mente y lo llevaré para siempre. Fue cuando tenía unos 8 años. Fuimos a visitar a mis abuelos que viven por acá en la región. Como aún era un niño, quise hacer del baño detrás de una casa. Cuando levanté la mirada, había un hombre vestido totalmente de negro, con una mirada penetrante y una sonrisa macabra. Algunos de sus dientes eran de oro y esto lo hacía más espeluznante aún. También era muy recurrente que se me apareciera un gato negro. Este se iba acercando e iba aumentando de tamaño hasta hacerse casi de mi estatura. Yo corría llorando a contarle a mi madre y a mi abuelo, pero estos no me prestaban mucha atención, ya que decían que era cosa de niños. Enfrente a mi casa vivía una familia cristiana. Resulta que una joven de esta familia empezó a sentirse mal. Yo, como aún era un niño, no sabía qué era en realidad lo que le ocurría, pero sí me enteré que estaba poseída y que le realizarían un exorcismo. El pastor mandó cerrar todas las puertas y sacar a todos los niños. Pero otros niños y yo nos escondimos a mirar por unas rendijas que habían en las paredes. Estaban en el ritual del exorcismo. Serían eso de las 6 de la tarde cuando sentimos que se cerró el portón de afuera y entró una ráfaga de viento. Esta llegó directo donde mí. Sentí cómo recorrió el cuerpo y estando en mi humanidad desapareció. Como a los 6 meses empezó mi verdadero tormento. Empecé a ver más sombras y hombres, personas de lo habitual. Se diría que vivía en 2 mundos a la vez. No lo sabría decir o explicar. Pero no solo eso. Empecé a sentir que me rozaban. Mis manos se ponían frías. Una tarde que estaba en el colegio vi muchos de estos seres. Me llené de miedo y me desmayé. Me llevaron a casa y me dejaron descansar. Pasada una semana, desperté a medianoche e intenté ahorcar a mi hermano. Esta vivencia no la recuerdo. Me la contó mi madre. Mis problemas fueron aumentando en cualquier parte. Me caía desmayado. Me llevaron a varios médicos y pagaron a varios especialistas. Pero ninguno de ellos podía decir qué me pasaba. Era un niño sano. Una tarde, cuenta mi madre que me caía al piso. Ella pensó que era uno de mis ataques. Pero esta vez empecé a hablar con voz de hombre y en otros idiomas. Mi madre no sabría decir cuál, pues ella solo habla el español. Los vecinos, al enterarse de lo sucedido, le pidieron a mi madre que me llevara a la iglesia donde ellos asistían, que tal vez allí podían ayudarme. Cuando entrábamos a la iglesia sentí que unas manos me jalaban la camisa. No querían que entrara a la iglesia. No recuerdo más.
Solo cuando desperté, estaba amarrado y lleno de morados por todo el cuerpo. Cuenta mi madre que me volví como loco y entre 5 hombres adultos casi no eran capaces de controlarme. En ese entonces tenía 13 años. Los pastores de aquella iglesia le dijeron a mi madre que no podían ayudarme, que esto era una situación muy delicada. Mis padres no sabían qué hacer. La situación era desesperante y yo sentía que iba a enloquecer. Sentir esos entes o lo que fuera que vivía en mi mismo mundo. En ese entonces empecé a hacerme daño. Intentaba cortarme las venas. Yo mismo me arañaba, pero de esto no tengo conciencia. Mi madre me contaba lo que yo me hacía. A mi madre le hablaron de un hombre, de un árabe que era espiritista, y él nos podía ayudar con mi problema. Mi madre no lo dudó ni un momento. Cuando llegamos a la casa pudimos ver que era un hombre rico. Vivía en una casa grande, con una piscina y muchos lujos. Nos invitó a su consultorio. Era una habitación con muchos santos, pero se destacaba María Leonza y el indio Chacao. El hombre se puso una túnica morada e invocó a María, y les juro que empezó a hablar como mujer. Yo entré en pánico, empecé a gritar, quería huir de aquel lugar. Como ocurría cada que el miedo era insoportable, me desmayé. Cuando desperté, habían 3 hombres sosteniéndome y mi madre en un mar de lágrimas, muy asustada. El hombre nos dijo que tenía 3 espíritus dentro de mí, uno bueno y 2 malos. El bueno venía conmigo desde el nacimiento, por eso siempre podía ver cosas que otras personas no. Los otros 2 los adquirí cuando presencié el exorcismo. Como tenía ese don, también podía ser receptor de otras entidades. Le dijo a mi madre que había que hacer un ritual muy fuerte, porque aquellos espíritus malignos eran muy antiguos y tenían mucho poder. Más aún que algún día fueran humanos y tenían sus mañas para ocultarse. El exorcismo o ritual duró 4 horas. Con oraciones y pócimas, el hombre me liberó de aquellos malos espíritus. Pero aquel que él llamaba bueno seguía allí. Él decía que este era un don que yo tenía. Propuso a mi madre que me quedara con él como su discípulo. Él me enseñaría a usar este don para el bien. Allí duré 6 meses. Ayudaba a identificar a personas que les estaban haciendo brujería o algún ente los poseía. Debía de fumar tabaco cada que atendíamos un nuevo paciente, ya que este impedía que alguno de estos espíritus entraran en mí de nuevo. Recuerdo de manera especial a un niño que le estaban haciendo mal de ojo. Estaba muy delgado y demacrado. Yo con solo verlo supe lo que sucedía. Afortunadamente lo salvamos. Duré 6 meses ayudando a aquel hombre. Era como tener un empleo. Pero la gente empezó a llamarme brujo y me temían. Algunos hasta me insultaban. Así que le dije a mi madre que yo no aguantaba esa vida, que nos fuéramos a otro lugar donde nadie nos conociera y empezáramos a vivir de nuevo. Y así lo hicimos. Ahora soy un hombre mayor, pero aún sigo viendo, escuchando y sintiendo estas cosas extrañas. Si una persona es malvada, con solo ver sus ojos lo percibo al instante. En ocasiones he salvado personas que corren peligro y les advierto. He tratado de llevar una vida normal, pero no es fácil. Eso de ver y sentir lo que otros no pueden es tenebroso y molesto. Y más molesto aún hablar del tema. Mi esposa hace poco se enteró que alguien de mi familia habló del tema. Se molestó por no habérselo contado desde el principio.
pero al final me dio su apoyo y comprensión. Tenemos 3 hijos y creo que uno de ellos tiene ese mismo don o maldición, porque me ha dicho que ve cosas extrañas.